Hola a todos. En esta oportunidad voy a abordar un tema muy interesante, muy bonito, que es la dignidad del ser humano frente al sufrimiento social en la actualidad. Eh, el, el tema principal es la dignidad del ser humano frente al sufrimiento social, que está inspirado en las obras de César Vallejo. Es uno de los más grandes poetas del Perú. A través de su poesía, Vallejo nos muestra que aún en medio del dolor y la injusticia, el ser humano conserva su valor, su esperanza y su capacidad de amar. Su mensaje nos invita a creer en la solidaridad y en la fuerza interior que mantiene viva la dignidad incluso en los momentos más difíciles. Voy a comenzar también hablándoles un poquito de su biografía. Eh, César Vallejo nace el 16 de marzo en Santiago de Chuco, La Libertad en Perú. Fue el menor de 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Currionero. En 1918 publica su primer poema, Los Heraldos Negros. En 1922 publica la obra Trilce. En 1923 Vallejo publica en Lima Escalas y Fabla Salvaje. También viaja a París. En 1930, año en que viaja a España, comienza a vincularse mucho más con políticos de izquierda y en 1938 César Vallejo fallece un 15 de abril a sus 46 años. Su muerte deja huellas profundas. En 1939 publican póstumamente Poemas Humanos y España, aparta de mí este cáliz. Continuando con esta biografía de César Vallejo, nos hacemos una pregunta muy interesante, ya que su vida estuvo relacionado con grandes mujeres que fueron para él importantes, y nos hacemos la pregunta de quiénes fueron las mujeres más importantes en la vida de Vallejo. Continuamos con las figuras femeninas que inspiraron la obra y el sentir de Vallejo. Como mujer principal, tenemos a su madre, María de los Santos Mendoza Gorrionero. Este fue el hecho más devastador, más triste que tuvo en su vida, que fue la muerte de su madre en el año 1918. La madre de César Vallejo fue una figura clave en su vida y obra, símbolo de amor y sufrimiento. Su muerte eh, marcó profundamente, que inspiró en los poemas como La Madre y el 65 de Trilce. En 1922, donde expresa su dolor por no haberla acompañado en sus últimos momentos. Esta pérdida se convirtió en eje emocional de su poesía. Continuamos con una mujer también dentro de su vida de Vallejo, fue María Rosa Sandoval. Eh, Fue una muchacha muy joven que tuvieron un romance eh, estudiantil. Esto sucedió en el año 1916. Fue una joven muy sensible y brillante, amante del arte, que vivió un intenso romance con Vallejo en la ciudad de Trujillo. Falleció a los 24 años en 1918. El poema Los dados eternos, Vallejo expresa una profunda angustia espiritual, cuestiona a Dios y refleja una lucha entre fe y dolor por la falta de consuelo divino. En 1917 conoce a Zoila Rosa Cuadra, también fue un amor de juventud. Vallejo conocía a Zoila Rosa Cuadra, más conocida como Mirto, en la Bohemia de Trujillo. Era una joven encantadora de 15 años, alegre y vivaz. Su romance fue intenso y tierno al inicio, pero con el tiempo perdió armonía. La relación terminó con el dolor para ambos, dejando huellas emocionales en el poeta. Vallejo escribió en Los Heraldos Negros: Bordas de hielo
Invoca un amor juvenil idealizado, posiblemente inspirado en Mirto, figura clave en su juventud. En el año de 1918 conoció a Otilia Villanueva, otro amor de juventud. Fue un amor juvenil vivido en Santiago de Chuco, que encarna la figura del amor idealizado y nostálgico. A fines de mayo de 1919 la relación terminó. Otilia Villanueva inspira varios poemas de Trilce, como donde Vallejo eh, expresa su separación, abandono y ausencia definitiva con un lenguaje vanguardista, cargado de emoción, dolor amoroso y súplica íntima. En el año de 1927 conoce a su esposa, a su compañera de vida, que es Georgette Philippat Travers. Poeta francesa, fue compañera y esposa de César Vallejo. Se conocieron en París en 1927 y contrajeron matrimonio en 1934. Fue un pilar en su vida política y emocional, acompañándolo en su compromiso social, preservando su obra tras su fallecimiento. Su presencia inspiró versos íntimos y profundos en poemas humanos. Tenemos como Hoy me gusta la vida mucho menos. Piedra negra sobre piedra blanca. El momento más grave de mi vida y voy a hablar de la esperanza. Y así culminamos con las mujeres más importantes de su vida. Continuamos con... Les habla Daisy Valdivia. Les voy a brindar un análisis, una de las obras más importantes de César Vallejo, como es el poema Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. ¿Cuál es el tema principal? El sufrimiento humano. ¿Qué valores humanos se destacan en este poema? Tenemos la humanidad y empatía, conciencia existencial, resiliencia implícita, fe y espiritualidad. En este poema, Los Heraldos Negros, Vallejo transmite hoy el dolor inexplicable, la injusticia divina y sufrimiento humano sin consuelo. Ejemplos que podemos mencionar: muerte de un ser querido, desempleo, guerras, migraciones forzadas por hambre o violencia. Hemos elegido un ensayo y estamos considerando el poema de Los Nueve Monstruos de César Vallejo. Fue escrito entre los años 1937 y 1938 en París. Su publicación fue póstuma en el libro Poemas Humanos en 1939, editada por su viuda, Georgette. Introducción. Este poema es un retrato del humanismo de Vallejo, pues denuncia la injusticia social y exalta la dignidad humana como fuerza moral para resistir y cambiar el contexto. Vallejo, mediante su poesía, expresa una perspectiva humanista, activa, que no se reduce a la compasión, sino que demanda a la responsabilidad y el actuar. Ante el sufrimiento de la colectividad, la intención de examinar el poema como manifestación de una ética poética comprometida con la justicia social. En el argumento de autoridad, según Antonio Cornejo Polar, uno de los investigadores más destacados de esta obra vallejiana, sostiene que el poeta, es decir, César Vallejo, no ve el sufrimiento como un destino, sino como una consecuencia de una estructura social injusta. Vallejo concibe el sufrimiento como un hecho político e histórico, no metafísico, que debe transformarse. Su poesía se convierte en denuncia y movilización, reafirmando la dignidad humana como fuerza de cambio ante el dolor colectivo. Ejemplos que mencionamos como los conflictos sociales, niños sin acceso a Internet y otros ejemplos, ¿no? En el argumento de ejemplificación, de acuerdo con el informe de CEPAL en 2023, en América Latina hay más de 180 millones de individuos que viven en condiciones de pobreza y una gran parte de ellos sufren por exclusión social, desigualdad estructural
y carencia de acceso a servicios fundamentales. Un ejemplo que podemos mencionar aquí en Perú, en la región de Ancash, comunidades rurales enfrentan escasez hídrica mientras grandes proyectos mineros consumen recursos naturales. César Vallejo considera eh, los 9 monstruos en su poema a la injusticia social, la indiferencia, la violencia estructural, la explotación laboral, la corrupción política, la hipocresía moral, el desamparo estatal, la deshumanización, la represión ideológica. Como conclusiones al ensayo de los 9 monstruos, se evidencia que Vallejo no percibe el sufrimiento como un destino metafísico, sino como una consecuencia de la historia y de la política por medio de argumentos de autoridad y ejemplos. Investigaciones como Cornejo, Polar y González apoyan esta visión, mientras que las cifras actuales de pobreza en América Latina muestran que su denuncia poética sigue vigente. La poesía de Vallejo nos interpreta hoy con la misma urgencia. El arte no tiene que restringirse a lo estético, sino asumir un compromiso ético frente a la comunidad del sufrimiento colectivo. Su llamado a la acción nos recuerda que cambiar la realidad es una obligación ética que surge de la conciencia solidaria.